La reforma de la caja fiscal busca evitar el colapso del sistema de jubilaciones del sector público, que hoy está en pérdidas y se sostiene con impuestos de la ciudadanía. Algunos entienden que habrá jubilación a mayor edad, mayores aportes, cambios en el cálculo del haber, sobre todo para policías, militares y docentes, y beneficios para quienes sigan trabajando más tiempo. ¿Y cómo vos ves la situación del país respecto a los jubilados, a los que trabajan, a los aportantes? Mal, súper mal. Yo creo que no debería ser. O sea, que te vas a jubilar para pagar tu cajón. Así que son muchos años luego ya actualmente. Si van a aumentar, es peor. Y si es para eso, yo creo que está mal. O sea, le sobra la plata. O sea, y yo creo que sobra la plata para que haga otras cosas. Está mal para mí eso. ¿Por qué, por ejemplo, tendría que invertirse en los impuestos? No sé, en arreglar las calles, en la salud, en educación, por ejemplo. O sea, yo creo que se debería invertir en eso. Como urgente y polémica, necesaria para sostener el sistema, pero sensible porque implica trabajar más años y aportar más, por lo que está generando debate fuerte en el Congreso y en la opinión pública. La gente no está de acuerdo con las jubilaciones VIP, ni con que existan edades de jubilación distintas según el sector, porque algunos grupos se jubilan antes y cobran más, mientras el déficit lo terminamos pagando todos. Viendo a mis compañeros o a mi familia, sí, todavía es lejano. Bueno, es importante tener una buena jubilación, claro que sí. Depende, algunos incluso trabajan después de volver a jubilarse. Es la realidad de la mayoría. No alcanza muchas veces y se vuelve a trabajar. La verdad que uno no sabe qué creer por toda la información que viene de Volver. Pero yo creo que es un banco de toda la gente corrupta, especialmente la de IPS. Pues no puede ser que todo el mundo esté aportando, que se le dé préstamos a bancos privados, a empresas privadas. La verdad que yo estoy muy en contra de que se igualen las cosas. Y te digo con exactitud por estudio. La mejor forma de jubilación es la paraguaya y la de Noruega. Lastimosamente la de Noruega sí puede hacer, su constitución le permite hacer, por ejemplo, entrar en divisas o pueden comprar acciones en cualquier lado y siguen ganando ellos. Nosotros todo lo contrario, seguimos perdiendo. 19:09, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista y gracias por la compañía del otro lado. ¿Cómo les va? Estábamos ya escuchando en este material previo, apenas al arranque del programa, un poco el sentir de la gente acerca de este tema que hoy nos llama a conversar. Mañana se trata la reforma de la caja fiscal. También se ha incluido un poco en el debate la reforma de la caja parlamentaria, la llamada jubilación VIP que tienen los legisladores, pero de eso vamos a estar hablando en otro momento también, que genera sin duda alguna bastante debate y por sobre todo de esas posturas contrapuestas. De un lado el sector docente, fuerzas públicas que dicen nosotros vamos a tener menos posibilidades, menos cantidad en este caso, menos cálculo, menos margen, digo bien, de cálculo para jubilarnos, vamos a tener que trabajar más años. Y del otro lado están los legisladores que apenas con 2 periodos, 10 años trabajando en el Congreso Nacional, ni siquiera cumpliendo horario en muchos de los casos, ya se jubilan con exorbitantes sumas de dinero. Son un poco las dos condiciones y las dos posiciones que se tienen respecto a lo que va a ocurrir mañana. Y hoy queremos hablar con algunos sectores. Ya a lo largo de estas semanas, cuando se presentaba la reforma de la caja fiscal, hablábamos con docentes del Magisterio Nacional, también con jubilados de la Policía Nacional o policías retirados, mejor dicho. Asimismo hablábamos con docentes del área de las universidades públicas que se ven afectados, y hoy queremos ampliar también la charla a distintas áreas más. Está con nosotros por un lado Blas Méndez, él es asesor de la Coordinadora de las Fuerzas Públicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Fernández, muy bien, muchas gracias por el espacio. Un gustazo para mí compartir con ustedes y
si podemos evacuar algunas consultas. Totalmente, y por sobre todo también sentar postura previa, ¿verdad? Por Lo que supuesto, se viene. claro que sí. También está con nosotros el juez Carlos Hermosilla, él es de la Coordinadora Salarial de Magistrados Judiciales, está bien dicho, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Punto de Vista. Traigo un poquito la voz de la familia judicial al debate y también para ser expuesta de frente a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. A ver, abordando un poquito esto, señor Blas Méndez, lo que tiene que ver con esta coordinadora nace como respuesta ya a la presentación de esta reforma, ¿o ya existía antes? De hecho que, Fernanda, nosotros veníamos trabajando, veníamos ocupándonos de este proyecto desde el inicio del trabajo que se venía haciendo en la comisión especial creada en la Cámara de Diputados, justamente para tratar la sostenibilidad y la sostenibilidad de la caja fiscal. Porque esto no es nuevo. Sí, esto no es nuevo. Y nosotros como gremio hemos participado de varias reuniones, hemos sido invitados y se han presentado varios escenarios. Primero el Ministerio expuso cuáles son las causas del crecimiento del déficit fiscal y después las posibles soluciones. Y así fue que hasta el 31 de diciembre duró esa comisión especial y se optó por un escenario el escenario D, el último escenario que se presentó, y ahí ellos veían cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? Y eso está plasmado hoy en el proyecto de ley que el Ejecutivo ya le dio trámite y que se piensa defender el día de mañana. Ustedes en la coordinadora están incluidos, me decía, policías y militares, ya en esta coordinadora de fuerzas. Sí, la coordinadora está integrada por 4 círculos. 2 círculos de la Policía Nacional, oficiales y suboficiales, y 2 círculos retirados de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales también. ¿Cuántos más o menos integran la coordinadora más o menos? Y estamos alrededor de 2.000, 3.000 personas. Ok, bastante. Sí. ¿Y mañana ustedes se movilizan también, doctor? Mañana está previsto la movilización, a no ser que la coordinadora venga a retractarse en ese sentido. Pero ¿de qué dependería eso, Fernanda? Nosotros solicitamos en la audiencia pública realizada la vez pasada al Ejecutivo que por lo menos de oficio realice una modificación en el sentido de aclarar ciertos articulados de este proyecto, porque hay dudas, en especial en cuanto a los derechos adquiridos. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre eso? Bueno, la lectura que nosotros tenemos sobre los derechos adquiridos, tanto en la definición como en la protección de los derechos adquiridos que está previsto en el artículo 12, es que se da para interpretar de diferentes sentidos, en diferentes sentidos. Y nuestro temor es, qué suerte que comparto con un magistrado, ¿verdad? Porque nuestro temor es de que sea interpretado en un eventual caso en contra de la fuerza pública a la hora de ser practicada su liquidación de haber de retiro. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros pasamos por acontecimientos similares donde nuestro derecho se nos fue negado en forma administrativa. ¿Cómo, por ejemplo? En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones no acataban las normas que hace referencia, hasta ahora está vigente, a la equiparación de salarios por lo menos. Por ejemplo. Entonces un afectado, un retirado recurre por escrito y te rechazan por dictamen a través de la dirección jurídica. ¿Qué le queda al afectado? Recurrir a los judiciales, demanda contra el Estado, famoso. Tarda ante el Tribunal de Cuentas. Normalmente ante el Tribunal de Cuentas sale favorable para el afectado, porque corresponde plenamente. Apela al Ministerio ante la Corte Suprema y sale denegada, revocando el acuerdo y sentencia del Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos consideran que las normas que nos favorecen a nosotros se pueden interpretar de otra manera. ¿Cómo? Sí. Y que no son normas derogatorias, sino complementarias, decía en uno de los dictámenes que a mí me tocó llevar un trabajo, ¿verdad? Y ante ese temor nosotros queremos que se reaseguren nuestros derechos adquiridos. Nosotros le llamamos en la coordinadora pública tipo una doble garantía
en el respeto de los derechos adquiridos. Y sobre ese punto nosotros la última vez volvimos a reunirnos con el viceministerio de Finanzas y Planificación, el licenciado González, y su equipo técnico. Y hemos llegado a un consenso de que ellos presentarían de oficio una modificación o una ampliación de esos artículos. Y nos quedamos tranquilos. ¿Y eso afectaría netamente o sería respecto a los militares y policías específicamente? No, en cuanto a los derechos adquiridos, abarca todo. Abarca todo. Abarca todo. En el artículo 3, por ejemplo, está la definición de derechos adquiridos. A primera vista se interpreta, pareciera que la Constitución se tiene que hacer cargo de tus derechos adquiridos. Pero a la hora de interpretar y de entender el caso en específico por un magistrado, normalmente se desvía de eso. Y está en el artículo 12, está la protección de los derechos adquiridos, que es una norma general también que le afecta a todos, no solamente a la fuerza pública. En el sentido de que no le va a favorecer solamente a los miembros de la fuerza pública, sino a todos los que están siendo afectados por esta reforma. Hoy en día, los militares, decía acá, básicamente, ¿a los cuántos años se jubila según el...? Y normalmente nosotros nos jubilamos a partir de los 50, inclusive a los 49. ¿Pero por qué eso, Fernanda? Nosotros nos incorporamos a la carrera, tiene una naturaleza tan especial la fuerza pública. Nosotros nos incorporamos en la carrera teniendo 20 años de edad. Y nosotros sostenemos que lo que importa acá y lo que debería de interesar al Poder Ejecutivo, no digo al gobierno, porque el gobierno se ejerce entre los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, es los años de servicio con aporte efectivo. Eso ayudaría a frenar por lo menos el déficit de la caja fiscal. ¿Cómo sería eso? Bueno, nosotros en el proyecto de ley, ellos establecen años de servicio mínimo para acceder al haber de retiro extraordinario, que ellos le llaman jubilación extraordinaria. Nosotros no le llamamos jubilación, nosotros no somos jubilados. Haber de retiro. Estamos en descanso. Y después te voy a explicar el por qué. Bueno, con 20 años de servicio con aporte en este proyecto de ley, ingresando a los 20 años, nosotros tenemos 40 años recién. Y la edad mínima que nos impone a todo el sector es 57 años. O sea que es impracticable, para no decir inaplicable. Se puede aplicar, pero es impracticable. Porque a mí me faltaría 17 años para tener 57 años. Pero ya tengo derechos por mis años de servicio con aporte efectivo, que es lo que interesa para reducir el déficit de la caja fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Especialmente los activos. Nosotros los retirados ya adquirimos derechos, ya estamos donde tenemos que estar. Pero nosotros no podemos desentendernos de la inquietud de ellos, porque son nuestros camaradas. ¿Por qué nuestros camaradas? Yo sigo siendo militar, Fernando. Yo sigo siendo miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación. Por eso dicen en retiro, descanso. Retiro. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos todavía del estado militar, que es militar retirado, militar activo, militar retirado, militar movilizado. Esa nomás es la diferencia. Por eso, Fernanda, nosotros somos regidos por una misma ley, que se llama Estatuto del Personal Militar, la ley 1115, que es una ley especial. Muchos dicen, ustedes son funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos, pero regidos por leyes especiales. Y eso lo determina seguramente la Constitución Nacional misma. Doctor Hermosilla, ustedes, dentro de la coordinadora, ¿y cuántos son? ¿Cómo se están movilizando? Ustedes también llaman mañana a directamente la suspensión del estudio de la reforma, ¿verdad? Así mismo, Fernanda, escuchando atentamente las explicaciones del doctor, ¿verdad? Lamento profundamente decirte que el gremio al cual represento, ¿verdad?, que es la familia judicial, no corrió la misma suerte que el gremio al cual representa el doctor. ¿Por qué? Desde el punto de vista que nosotros fuimos excluidos del debate previo para la elaboración del anteproyecto de la ley de reforma
del estudio de la caja fiscal. Aquella comisión creada ya hace tiempo no participaron. Nosotros no participamos del debate previo, nosotros no participamos de la elaboración de esta norma tan importante para la República, tan importante para el funcionariado público en general y en particular para la Magistratura Nacional. Ese es el primer punto que nosotros reclamamos. Pero para empezar mi explicación, Fernanda y doctor, debemos aclarar que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, que son tres instituciones que estamos unidos en este tema por esta causa común. De hecho, el Poder Judicial es un poder del Estado, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos en contra de las modificaciones que sean necesarias para salvar la caja fiscal. Nos hablan de un estado calamitoso de la caja fiscal, nos habla de un déficit fiscal de 368 millones de dólares, que no adoptarse las medidas correctivas urgentes que ameritan, esto va a ir subiendo proporcionalmente en forma astronómica año tras año. Pero nosotros, como Poder Judicial y como familia judicial, venimos en saga en el tratamiento de esta ley. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros fuimos excluidos del debate previo. ¿Y en estos días, doctor? Tampoco. Haciendo historia, semejante proyecto de ley, fue presentado nada más y nada menos que la semana más festiva del planeta, entre Navidad y Año Nuevo. Sí. Primer punto llamativo en el tratamiento que se le está otorgando a esta ley tan importante, a este proyecto de ley tan importante. En segundo lugar, en el mes de enero se llevaron a cabo audiencias públicas, conversatorios, charlas en la Cámara de Diputados presididas por el diputado Latorre, eso lo vimos a través de los medios de comunicación, con los distintos gremios afectados. A esas charlas, a ese conversatorio, el Poder Judicial no asistió. ¿Por qué? Porque no fue invitado, porque fue excluido, fue dejado de lado. Entonces nosotros no tuvimos tiempo, no tuvimos la oportunidad que el doctor expresa que sí tuvo su gremio de ajustar los detalles, hacer las sugerencias, hacer las objeciones en tiempo oportuno. Nosotros nos desayunamos la noticia de la presentación del proyecto de ley entre Navidad y Año Nuevo, repito, no fuimos invitados al debate posterior y ahora estamos solicitando la suspensión del tratamiento de esta importante ley el día de mañana en Cámara de Diputados, que son convocados los señores diputados en pleno receso parlamentario, estando gozando de las vacaciones. Ellos son convocados nada más y nada menos que para votar mañana esta ley tan importante para la República. Una vez aclarado el estado de exclusión que nos afectó, debemos decir que eso realmente nos agravia como poder del Estado. Nosotros nos sentimos profundamente agraviados por quienes llevan adelante el tratamiento de esta ley. Nos dejaron de lado como poder judicial, nos agravian como poder del Estado, nos ofenden como servidores públicos, como servidores de justicia y finalmente ofenden nuestros derechos humanos. Porque nosotros debemos participar, tenemos derecho a participar, así como el doctor expresa, y a representar a nuestro gremio y a formular las objeciones y las aclaraciones, los puntos que creamos convenientes en el tiempo oportuno. Perdón, doctor, estoy viendo nada más acá. Los magistrados judiciales actualmente tienen la edad mínima de 50 años para jubilarse. Así mismo. 24 años de aporte. Así. Y una tasa de sustitución promediando como base de cálculo promedio los 5 años últimos y el 94% de tasa de sustitución. Así mismo es. Y sumándole nada más a todo lo que usted ya decía, magistrados judiciales es el sector con menor porcentaje de déficit en el 2025. Así mismo. Voy a llegar a ese punto, Fernanda. Quiero llegar a ese punto. Resulta que esta ley produce modificaciones sumamente importantes en cuanto al régimen jubilatorio de la Magistratura Nacional. Sí. Estos datos que acabas de leer están consignados en el decreto número 23 del año 54. Nosotros venimos jubilándonos en forma periódica, en forma regular, a partir de ese decreto del año 54, en la forma que lo está señalando. 50 años de edad, 24 años de servicio a la Magistratura Nacional, con una tasa del 16% de aporte y nos jubilamos con el 94%, así como bien lo señalás. El proyecto de ley pretende elevar nuestros años de servicio a 57 años, o sea, 7 años de trabajo para la jubilación extraordinaria y a 62 años, 12 años más para la jubilación ordinaria y pretende elevar nuestro aporte mensual del 16 al 19%. Nosotros aclaramos, no estamos en contra de la reforma de la caja fiscal. Lo que exigimos son varias cosas. En primer lugar, Fernanda, y me parece racional
me parece lógico entender cuál es la situación y la problemática de la caja fiscal. El doctor señala que ellos recibieron la explicación del estado de crisis en que se encuentra la caja fiscal. Sí. Nosotros exigimos conocer cuál es la situación de la caja fiscal, cuál es el problema, cuál es la crisis, cómo se llegó a este estado calamitoso de la caja fiscal, cómo se llegó a un déficit astronómico de 368 millones de dólares. Responsabilidad de quién fue, de las autoridades administrativas anteriores, de las actuales, responsabilidad compartida. Se escucha por ahí que como fundamento de esto es que la calidad de vida ha mejorado, que el promedio de vida ha aumentado y que hoy en día vivimos más. O sea, pareciera que para no crearle problemas de déficit a la caja fiscal tendríamos que fallecer en el cargo, en el puesto, en servicio activo. ¿Y cómo contrarrestan ese discurso? Porque es cierto, realmente la expectativa de vida ha crecido. Pero todo eso nosotros queremos hacerlo en un debate, en una gran mesa de trabajo. Por eso es que pedimos la suspensión del tratamiento de esta ley mañana en Cámara de Diputados, que se convoque a un gran debate entre todos los actores afectados por esta ley, con los técnicos, los legisladores, las personas encargadas del Ministerio de Economía, la familia judicial en mi caso, las fuerzas públicas en caso del doctor, y que de ahí salga la norma consensuada de la mejor manera posible para que, en primer lugar, salve a la caja fiscal, sanee la caja fiscal y logremos tener una caja fiscal sustentable, no por 5 años, porque se habla también de que estas medidas que se están adoptando ahora van a salvar a la caja nada más por 5 años. O sea, en 5 años y medio estaremos un poquito más viejitos el doctor y yo, pero vamos a ser invitados nuevamente en este programa para seguir debatiendo. Ojalá. Y entonces la edad va a subir a los 70 ya probablemente. Entonces lo que exigimos es un debate serio. Este es un tema demasiado importante. Entonces no vemos el apuro de diferir por unos días más el tratamiento en diputados de semejante proyecto de ley y que previamente se hagan las mesas de trabajo, se constituyan las mesas de trabajo, se hagan los debates con la gente técnica de cara a la ciudadanía con presencia de la prensa. Perdón, acá también para hablar del tema fuerzas públicas, se proponen modificaciones. Las primeras que propuso ya desde el propio Ministerio de Economía era empezar a aumentar el aporte del Estado, y esta consulta quiero hacerle a ambos, empezar a aportar más por parte del Estado, pero de manera gradual, ir subiendo porcentajes año a año por parte del Estado a la caja fiscal. Esa es una opción. La otra es lo que decía usted, ¿verdad? Cambiar esa situación respecto a las fuerzas públicas, que son en realidad personas que están en retiro, no jubiladas, y retirar el tema edad. Esa es otra de las propuestas de modificación para mañana, la edad mínima de jubilación extraordinaria, quieren sacar para las fuerzas públicas. ¿Estarían contentos con esas modificaciones mañana si es que se dan? Sí, Fernanda, nuestro pedido concreto es, como ya te manifesté, garantizar más los derechos adquiridos en los artículos que te mencioné, pero eso no solo nos afecta a nosotros, a todos los sectores. A los que ya están dentro de la fuerza. A todos los sectores, no. Magisterio, magistrados y nosotros. ¿verdad? Pero viste que se había propuesto también, perdón, doctor, lo que tiene que ver con las fuerzas públicas, habían dicho, no, que estas modificaciones a la caja fiscal no toquen a los que ya están en las fuerzas públicas, sean policías, sean militares, que ellos no se vean afectados, que recién empieza a aplicarse una vez que vayan ingresando más a los cuerpos. Y justamente eso es lo que queremos nosotros asegurar, para que no sea mal interpretada la norma que hace referencia a la definición de derechos adquiridos y a la protección de los derechos adquiridos. De hecho, que nosotros tenemos propuestas de textos a incluir, y que también nos prometió el equipo técnico del viceministerio que incluirían de oficio, porque nosotros le habíamos solicitado. En aquella mesa técnica. Aquella mesa técnica. Con eso nosotros estamos de acuerdo. Pero doctor se estaba quejando un poco que no participó en ningún debate. Nosotros participamos, pero no tenemos producto de esos debates tampoco, doctor. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas, o sea que no valió la pena nuestra reunión con ellos hasta la fecha. Nuestra posición, otra vez, Fernanda, es que se deje sin efecto la edad mínima, porque ya te manifesté que es impracticable o inaplicable. Pero también... Y fuera, perdón, doctor, ahí quiero parar porque dijo algo muy importante. Es inaplicable, usted ya nos explicaba las razones legales y de la carrera militar. Y a nivel físico, porque popularmente eso es lo que mucha gente dice, no, pero los policías militares están en buen estado todavía a los 50 años, pueden seguir sirviendo a la ciudadanía, a la patria. Y a nivel físico, ese es el fundamento natural, Fernanda, de nuestra profesión. ¿Por qué se exige la incorporación de las Fuerzas Armadas y Fuerza Policial a jóvenes de 20 años?
porque justamente nuestra misión, como mínimo, es combatir. Ese es el principio general, es combatir, ya sea en conflicto armado o contra la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿para qué uno queda después de los 50 años? Para trabajos administrativos. Es cierto, yo veo que la prensa nos ataca mucho a la fuerza pública y nosotros defendemos nuestra postura porque nos consideramos especiales. Otros dicen, son privilegiados. Tal vez seamos privilegiados, pero el privilegio se gana, Fernanda. Por algo ha de ser. Entonces, por algo estamos en la Constitución de una naturaleza exclusiva como fuerza pública, y otros van a preguntar, ¿y por qué está en la Constitución ellos así? Eso la historia mundial te justifica. ¿Por qué? Somos una institución nacional de carácter permanente. Nosotros tenemos que subsistir mientras que subsiste un Estado paraguayo. Somos indispensables. Un ciudadano civil. Escuché yo un periodista, colega tuyo, que dice, ¿por qué eligieron esa profesión? ¿Quién les obligó? Claro. Dijo un periodista amante de un micrófono de color muy resaltante. Y yo le digo a ese, y a otro también que opina de esa manera, él me obligó. ¿Por qué? Él me obligó a elegir yo esta carrera. Porque alguien tiene que velar por su seguridad. Alguien tiene que velar por la integridad territorial, seguridad interna, orden interno, en el caso de la policía, para que él o varios ciudadanos que no sean de uniformados tengan la posibilidad de convertirse por lo menos a los 25, a los 30 años en exitoso empresario, porque va a vivir en un país tranquilo, cosa que nosotros no podemos, porque nos está vedado ejercer cualquier otra actividad, Fernando. Nosotros tenemos que conformarnos con nuestro ingreso del Estado y nos conformamos porque nosotros estamos convencidos de nuestro servicio. Nosotros como militares y policías, Fernanda, nos conformamos con una distinción. El valor más alto para un uniformado, ¿sabe cuál es? El honor. Nosotros la remuneración máxima que recibimos a veces es una medalla de honor al mérito. Colgamos en nuestra vidriera para que cuando viejos observemos y nos sintamos orgullosos. Después de la muerte, nuestros familiares siguen observando. Ese es el mejor premio que se nos da a nosotros y nos conformamos. Por eso exigimos por lo menos el respeto. Y mi sector considera falta de respeto, Fernanda, desde el momento mismo de que se plasmó en una ley general esto, siendo que nosotros somos regidos por leyes especiales. Claro. Sí. Doctor, le queremos pedir un minutito también aquí al juez para hacer una pequeña pausita y a la vuelta vamos a estar siguiendo con este tema, hablando también de otros aspectos que tienen que ver con lo que se debate mañana. Mañana en el centro de atención a nivel informativo, la reforma de la caja fiscal. Ya venimos. Aquí en Puntos de Vista seguimos hablando de la reforma de la caja fiscal que se trata mañana en la Cámara de Diputados. Aquí estamos y continuamos un poco el debate con el área de las fuerzas públicas, también lo que tiene que ver con los magistrados judiciales. Está con nosotros el juez Carlos Hermosilla, viendo un poco el tema de modificaciones. Porque ustedes dicen, hay que suspender, hay que frenar, que no se trate mañana hacer una mesa de debate más grande, más inclusiva también con todos los sectores. Pero si mañana se aprueba, doctor, y se aprueban y se aplican algunas modificaciones, por ejemplo, del tema aporte del Estado, que vaya creciendo progresivamente, hablan de llegar a un 5 o 6%. ¿Ustedes cómo acatarían, cómo aceptarían esto o rechazan esa posibilidad? La familia judicial se encuentra en una suerte de vigilia permanente. Estamos en una asamblea permanente, estamos atentos. En primer lugar, al tratamiento que los señores diputados dispensen al pedido que hicimos formalmente por nota y hoy públicamente en las explanadas de los distintos palacios de justicia, las circunscripciones judiciales del país, solicitando la suspensión. Mañana a las 8:30 vamos a constituirnos nuevamente en la Cámara de Diputados. Vamos a pedir audiencia con las autoridades pertinentes, el senador Colín Soroca, presidente de la comisión permanente, el diputado Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole nuevamente, ratificando nuestro pedido de suspensión del tratamiento de ley, de una ley tan importante, tan compleja. Para que te des idea, Fernanda, doctor, audiencia, hoy tomamos conocimiento de que el propio Poder Ejecutivo
presentó un nuevo proyecto al Parlamento, a la Cámara de Diputados, modificando su proyecto original, antes de ser tratado inclusive. Sí. Es decir, el propio Poder Ejecutivo que presentó entre Navidad y Año Nuevo el proyecto de ley, hoy, un mes y días después, se da cuenta que había que hacer algunos ajustes y ellos mismos de oficio presentan esa modificación. Eso nos da cuenta de que la ley en verdad necesita ser estudiada de forma concienzuda y ajustar los detalles técnicos que son afines a cada gremio, como explica el doctor. El doctor explicó con demasiada claridad la realidad de los miembros de las fuerzas públicas. Eso mismo pasa en otro sentido en lo que hace a la familia judicial. Tenemos particularidades propias y esas cuestiones, esas condiciones son las que debemos hacer valer nosotros o queremos hacer valer para ser plasmada posteriormente en el proyecto de ley. Nosotros no somos necios, Fernanda. Nosotros no podemos hacer una lucha encarnizada, irrazonable, en contra de la razón, en contra de la lógica. Nosotros no podemos pretender seguir sosteniendo este sistema si nos demuestran que la caja fiscal en unos años más va a caer en default, y eso significa que los jubilados primero y los activos después quedaríamos sin percibir nuestro salario. Eso sería una catástrofe nacional. Pero entonces, ¿qué hacer? Por eso nosotros insistimos en identificar el problema de fondo, tratar el problema de fondo. Si tenemos que trabajar más años los servidores públicos, trabajemos más años, todos, no algunos, no 4 gremios nomás. Si tenemos que aportar más para salvar la caja fiscal y hacerlo sustentable, aportemos más, todos los servidores públicos, todos los que percibimos un salario del Estado, todos. Pero en estas circunstancias ustedes dicen no. A la edad, por ejemplo, ¿por qué no en estas circunstancias? No, es un tema que se puede debatir. Nosotros no estamos ajenos a debatir. Lo que pasa es que no nos otorgan esa posibilidad. No nos otorgan esa posibilidad. Simplemente nos imponen. Y a modo de ejemplo, nosotros nos jubilamos, repito, a los 50 años en virtud del decreto que mencionaste, del año 54. Sí. El proyecto del Ejecutivo presentado entre Navidad y Año Nuevo elevaba nuestra edad de jubilación extraordinaria a 57 años, 7 años más. Y la ordinaria a 62 años, 12 años más, de un plumazo. Escuchamos hoy que el proyecto el segundo proyecto presentado por el Ejecutivo, que modifica el original, baja de vuelta la edad de la jubilación extraordinaria de 57, que ellos mismos señalaron, a 55. Y creo, si no entendí mal, que bajan también la edad de la ordinaria de 62 a 59. O sea, ellos mismos nos están dando la razón de manera tácita. Ellos mismos se dan cuenta que esta ley tiene que ser ajustada, tiene que ser debatida, tiene que ser consensuada. Perdón, en el caso de las tasas de sustitución también sufrían modificaciones en caso de que se apruebe como está. Gracias por tocar el tema, Fernanda. Ese es otro tema que a mí particularmente no me quedó claro. Porque hoy en la conferencia de prensa que todos vimos, estuvo la diputada Cristina Villalba con un diputado, creo que de apellido Ortiz, hicieron de portavoz de la comisión Pedro de diputados. Y explicaba a este diputado Ortiz que tras la presentación del nuevo proyecto del Ejecutivo, que va a ser votado mañana, porque no se sabe cuál de los dos proyectos van a votar o cuál prosperaría, hablaban de que el aporte de 19% se mantiene, decía él, para los docentes, para los militares y los policías retirados. Y no hacía alusión a la magistratura, no hacía alusión a la magistratura. Y decía, por otro lado, los administrativos, sin embargo, van a seguir aportando el 16%. Entonces nosotros no sabemos como magistrados judiciales si el diputado Ortiz se olvidó nada más de incluir a la magistratura en el grupo primigenio de los 19%, o si nos consideran administrativos, no sé con qué concepto, con qué criterio, y no mantendrían el 16% de aporte mensual. O sea, esa precisión tampoco tenemos. O sea, todo es muy confuso, todo es muy complejo, todo es muy desordenado, todo es muy apurado. Dudo que los propios votantes de mañana, los propios diputados, manejen al dedillo este proyecto de ley. Claro. Y que es tan técnico, ¿verdad? Es sencillo, es consultar nomás cada uno de ellos para ver hasta qué punto y hasta qué manera y con qué responsabilidad y con qué ética lo tratan. Doctor, en su caso estaba viendo nada más acá el tema tasa de sustitución también, la edad, los años de aporte que comentábamos también durante la pausa.
Sí, en cuanto a la tasa de sustitución, hay un cambio que antes nosotros no experimentábamos. ¿Ustedes se les equiparaba respecto a los activos? Nosotros cobrábamos como tasa de sustitución el último salario. Ahora se va a aplicar promedio de los últimos 5 años. Nosotros también estábamos analizando eso y yo particularmente dije en la audiencia pública la vez pasada que ese problema se trata de IPS, que en forma arbitraria los patrones le alzaban a sus empleados 2-3 millones, 3 años de su jubilación para que se jubile bien. Sí. Yo creo que esa problemática se trajo acá. En nuestro caso no hay problema porque nuestros salarios está por ley. Nadie puede modificar. Ya está, por año de servicio está establecido. Pero si se aprueba esto, sí. No es tanto eso, ¿verdad? ¿Por qué no es tanto? ¿No trae tanta modificación? No trae tanta modificación porque la diferencia de salario entre los últimos 5 años no es grande la diferencia. Entonces, haciendo una ecuación, el promedio sale bien. Y además, que si se quedan más por 5 años, porque hasta los 30 años está nuestra escala de salario, si se quedan 5 años más, entonces los 5 últimos años van a ser salarios iguales. Dividido 5, va a variar. Dividido 5 te da igual otra vez. O sea que ahí no va a haber tantos problemas. Nosotros como Fuerza Pública, Fernanda, solicitamos también el aumento del aporte de parte del Estado a 7%. A 7. Ese es nuestro pedido. ¿7 de una vez o progresivo así como están? De 3, en el proyecto original está 3. 3. Queremos que sean 7. Y que el aporte del funcionario sea 18, entonces completamos 25 también como el sector privado. Esa es nuestra postura ahora mismo. Hay varios puntos, Fernanda, que a los activos le está incomodando. Es muy injusto. Uno de los articulados, nomás te digo, ¿qué le molesta a los activos ahora mismo? El retiro de oficio, ¿cómo se otorga ahora? A partir de esta ley. A partir de esta ley. El que haya cumplido 57 años, dice, y a partir de algunos incisos, a partir de ahí, el artículo 11. Sí, pero además dice acá el artículo 93, estoy viendo, de la ley inicial, no sabemos cómo van a venir con el tema de modificaciones, dicen, por ejemplo, hablando de la Policía Nacional nada más, no de los militares. No, pero te digo el artículo 11 del original, no sé si tenés ahí. Sí, tengo. Bueno, por favor, si puedes ir de ahí, ¿qué le inquieta a los activos? Vamos a ir rápido ahí. Ahí está, modificaciones de las Fuerzas Armadas. Sí, la primera parte. Dice, el retiro de oficio se otorga al militar que haya alcanzado edad mínima de 57 años y esté incluido en uno de estos incisos. Bueno, edad mínima irrenunciable es 57 años. Sí. Que haya cumplido los años de actividad máxima como oficial. No hay problema. Que siendo coronel, capitán de navío o grado equivalente haya cumplido 5 años en el grado. No hay problema. Dice cuando el grado de coronel o equivalente grado superior es ascendido. Después dice, los oficiales y suboficiales del personal militar tendrán derecho al haber de retiro al cumplir al menos 57 años de edad y siempre que acrediten un mínimo de 20 años de aporte. Dice en otra parte. El retiro de oficio. Dice, el haber de retiro se calculará aplicando el promedio, etc. El retiro de oficio ahí está previsto, Fernanda. Sí. Inclusive para aquel personal declarado inepto por la Junta Médica. El inepto no asciende. Siendo subteniente o vicesargento va a permanecer ahí durante 35 años según esta ley. Se le tiene que tener entre los activos capaces a un inepto. El que haya sido declarado, haya sido condenado por la justicia militar, dice. Sí, dice acá, perdón, porque me salté esa parte justo. Dice que en las clasificaciones anuales figure 2 veces dentro del grado, aceptable por drogadicción o alcoholismo consuetudinario o crónico. Imagínate, Fernando, tener entre nosotros un drogadicto, un alcohólico, o alguien condenado, dice, o alguien condenado, o un inepto declarado como tal, ¿va a seguir en la fuerza militar? Va a seguir en la fuerza militar porque no cumplió 57 años. Hasta que cumpla. Hasta que cumpla 57 ¿Y qué va a hacer? años. Es la pregunta. Entonces, estos son ofensas para el cuadro de los activos. Y nosotros como retirados no podemos desentendernos de estos. Ok, señor Blas Méndez, por una cuestión de tiempo también y acá con el juez para ir cerrando también. Ustedes mañana se movilizan como coordinadora, van a volver a ir al Congreso. ¿Cómo está el panorama un poco con los retirados? Ahora mismo estamos como para movilizarnos. Para movilizarse. ¿Con los docentes? ¿En la fuerza, en las cabeceras departamentales o cómo? En las cabeceras departamentales inclusive. Sí. ¿Y acá en el centro? Acá en el centro ni qué decir. ¿Estarán los retirados? Sí, estarán los retirados. Luchando por los derechos de los activos. Luchando por los derechos de los activos y por los nuestros también, en un caso eventual que se malinterprete los derechos adquiridos, que ya te manifesté. Que si no se regarantiza en el proyecto de ley,
hay un riesgo de que se nos aplique a nosotros también. Pues Hermosilla, ustedes van a estar en paro simbólico, decían, ¿verdad? Sí, 8:30 nosotros vamos a constituirnos en la Cámara de Diputados, vamos a solicitar audiencia con las autoridades responsables, vamos a ratificar nuestro pedido de suspensión del tratamiento de este importante proyecto de ley, vamos a pedir el gran debate, la gran mesa de trabajo para consensuar la mejor norma jurídica, vamos a aportar nuestras ideas en ese debate para salvar la caja fiscal, solventar la caja fiscal, hacerla sustentable y que esto sea una solución, no sea una solución parcial, sino que sea una solución definitiva. Y ya si hay necesidad de hacer cirugía mayor, pues hagamos este momento, estudiemos todas las cajas, hagamos los cambios y los ajustes que sean necesarios y trabajemos en forma mancomunada, en forma tranquila. El servidor público exige y merece trabajar con estabilidad y con tranquilidad. No te pueden estar cambiando las reglas de juego una vez iniciado el partido. Eso que ni hablamos, Fernanda, del principio básico en el derecho, que es la irretroactividad de la ley. Las leyes rigen de hoy para mañana, no de hoy para ayer. Las leyes no son retroactivas, se aplican para el futuro. Claro, salvo que les convenga a la persona, ¿verdad? Exacto, ese es un gran punto que nadie aborda. A ustedes, a ninguno de los jueces que hoy están activos, no debería afectar esta reforma a la caja fiscal. Para nada. Ustedes deberían poder jubilarse todavía a los 50. En puridad, no solamente a los jueces, ni a los magistrados, ni a los maestros, ni a los militares retirados, a nadie. La ley rige para el futuro, de hoy para mañana. Claro, totalmente. Bueno, vamos a ver qué nos espera mañana entonces con esa posibilidad de modificaciones desde el propio Ejecutivo y estaremos atentos. Gracias a ambos por venir, un gustazo realmente. Gracias a usted, Fernanda, esperamos lo mejor mañana. Gracias. Gracias. 19:51, hacemos una pausa más y ya vamos cerrando.